Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues en esta ocasión quería traerles un estudio sobre el ministerio de la mujer, porque en estos tiempos está habiendo mucha controversia y realmente hay mucha confusión. Máxime cuando estamos viviendo en un tiempo cuando el feminismo está en auge, está en aumento. El feminismo que no es de Dios, que es directamente del diablo. Entonces, bueno, pues se está metiendo también parte en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que la mujer no puede tener ninguna labor en la iglesia? No, la mujer también tiene ministerio, pero en el orden que Dios ha establecido. Esto es muy importante. También quiero decir que en el sentido de que la mujer sea pastor o pastora, bueno, en la historia no encontramos absolutamente nada hasta el 1885, donde una mujer fue pastor por primera vez. Después otras misiones como Asambleas de Dios y la Iglesia Cuadrangular lo aprobaron, pero quiero que entiendan que esto fue en lo que se llama en la época del tiempo moderno, pero nunca, ni lo encontrarás en la historia, hubo ninguna mujer que fuera pastora, ni en el Nuevo Testamento aparece absolutamente. Quiero decir, hermanos, que ahí he estado leyendo algunos estudios y sinceramente lo que duele es ver que algunas misiones, para justificar lo que la Biblia no dice, se inventan algunas aberraciones, cosas que la Biblia no dice. Y cuando alguien se inventa lo que la Biblia no dice, eso se llama apostasía. Aunque sea en el sentido del ministerio de la mujer como pastora o como pastor, ¿verdad? No podemos inventar nada, todo está escrito. Ahora, esto no significa que la mujer no tenga ministerio, porque lo tiene. Según la Biblia, y lo vamos a estar estudiando, hermanos, con detalle, porque no es hablar y decir lo que yo pienso, sino lo que la Biblia nos dice. Ahora, quiero decirles que la mujer puede ejercitar, y la Biblia le autoriza para hacer ciertas actividades de la iglesia que son, pues, prácticamente una de las más importantes. También la mujer puede trabajar junto con su esposo, porque lo que la Biblia establece es que puede actuar bajo autoridad. Es decir, que cuando hay un hombre que es el pastor, es el cabeza, la mujer puede tener ciertas actividades que el esposo le mande, siempre bajo autoridad. Y esto no es discriminación, porque el asunto es que hay gente que piensa que Dios discrimina y no es así. Hasta tal punto que yo escuché a una de estas mujeres que predican o son pastoras decir que cuando ella estaba estudiando este tema del misterio de la mujer, pues ella repetía y decía: Señor, pero es injusto. Pero es que nosotros no estamos para decir lo que es justo e injusto. Es Dios quien lo dice. Y nosotros tenemos que someternos a lo que Dios nos dice en su palabra. Porque claro, si digo esto no es justo y aquello tampoco y esto, entonces estamos juzgando a Dios de lo que Dios ha dicho y ha establecido en su palabra. No es correcto. Entonces tenemos que estar sometidos. Ahora, quiero decir que la mujer que es delegada puede tener actividad, la actividad que bajo autoridad le mande el pastor por una necesidad. Porque también hay otra cuestión muy importante. Si falta un hombre, Dios no va a tomar las piedras. Puede Dios utilizar una mujer. Y lo vamos a ver también porque está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como de la misma manera que utilizó a Cathy Kuhlman. Ella dijo en mensaje que Dios la utilizó a ella
porque no encontró a un hombre en aquella época que fuera capaz de que Dios lo pudiera utilizar por diferentes motivos, porque ella tenía fe y no había hombres de fe. Es decir, hay muchas cosas. Y esas excepciones las vemos también en la Biblia, pero no es la regla, ¿verdad? Así que vamos a estar leyendo la palabra del Señor, qué es lo que nos dice. Y sobre todo, no inventarnos nada como algunos, vergonzosamente debo decirle, lo dicen y que te da ira santa porque no es verdad las cosas que están diciendo algunos ministerios. Y esto realmente es vergonzoso. Por otro lado, también antes de entrar en materia de los textos bíblicos, quería decir que yo respeto la iglesia que tiene a una mujer como pastor. Porque tampoco es decir, que algunos parecen que ver a un demonio. Y no es así tampoco. Yo no juzgo, ¿verdad? Y si una mujer siente que tiene que ser pastor, tengan en cuenta que va a ser ella la que va a dar cuentas a Dios. Yo no. Por lo tanto, yo lo que he hecho, por ejemplo, cuando he viajado a Puerto Rico, yo he estado en iglesias donde una mujer era pastor. Y recuerdo que una de ellas vino y yo le dije que no podía predicar porque yo no creía en el ministerio de la mujer. ¿Verdad? Entonces nos llevábamos bien, no había ningún problema. Es decir, ella en su lugar y yo en el mío. Y no tengo yo por qué juzgar a nadie. Cuando yo estuve en el seminario de las Asambleas de Dios, la mejor maestra era la hermana Trela Cole. Ella fue delegada por la misión para venir a España y fueron realmente ella y Rosita las que abrieron brecha en las Asambleas de Dios. Estaban delegadas, pero la hermana Trela yo también la escuché decir que siempre y cuando había un hombre, era el hombre el que tenía que ejercer el dominio. La hermana Trela, como maestra, no le llegaba ni de lejos. Los demás maestros, no quiero tampoco decir que los demás lo hicieran mal, no. Lo que pasa es que la hermana Trela era una hermana que estudiaba mucho, se preparaba muy bien y era extraordinaria, sinceramente era extraordinaria. Así que debemos tratar esto en su justo lugar, ¿verdad? Quiero dejar claro que yo personalmente no creo que una mujer pueda ser pastor, ¿verdad? Y si alguna lo es, yo respeto, ¿verdad? El respeto tiene que estar por delante, porque tampoco debemos ser como la hermana Trela dijo, estando en el seminario, porque ella sabía que yo era de Filadelfia, y entonces ella contó de que un hermano vino y le dijo, usted está en desorden, le dijo. Y ella dijo, ¿por qué, señor? Porque ella es americana. Y dijo, porque usted es mujer y predica. Y entonces ella le dijo, yo daré cuenta, señor. Yo daré cuenta al Señor. Tiene razón. Quien iba a dar cuenta de lo que ella estaba haciendo era ella, no él. Entonces, por eso quiero decir que hay que respetar a la persona que, si lo cree sinceramente, hay que respetarla, ¿verdad? Y también a aquellos que lo creen. Pero la Biblia nos indica con muchísima claridad que no debe ser. Y vamos a estar estudiándolo, los versículos de la palabra del Señor, porque he dicho antes que no valen aquí los argumentos que yo he escuchado una y otra vez, las interpretaciones erróneas. Por ejemplo, un hermano también me decía hace unos días que claro que Dios no estableció en el Nuevo Testamento ninguna mujer porque, claro, es que en aquel el tiempo era muy raro. Bueno, eso no tiene, perdónenme que me ría, no tiene ninguna justificación bajo ningún concepto. Dios establece y el apóstol Pablo explica por qué motivo no puede una mujer ejercer autoridad. Y lo vamos a ver. Y esto no ha cambiado. Porque Dios estableció su palabra para todos. Y todos tenemos que obedecerla. Así que vamos a ver, en primer lugar, primero vamos a ir a ver cuál fue la primera mujer pastor.
Ahí la tenemos en pantalla, que fue Rosa Kunet, 1885 al 1959. Fue una de las primeras mujeres de Suiza y de Europa en general en convertirse en pastora. No sabemos si fue bajo una misión. Después hubo también la Iglesia Reformada que también lo hizo. Asambleas de Dios, si no me equivoco, fue la última que permitió que las mujeres fueran pastor oficialmente. No oficial, sí que había misioneras y todo lo demás, pero oficialmente yo creo que ha sido una de las últimas misiones que aprobó que la mujer pudiera ser pastor. Antes de eso, no hay nada en la historia, ni hay nada en la Biblia al respecto. Pero sí hay otras actividades, que vamos a verlas. Y debemos entender que Dios ha establecido un orden para todos. Y ese orden tenemos que estar sometidos todos, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que primero vámonos a Efesios. Ahí lo tenemos. Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, por favor, pongan atención aquí. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí, y él mismo constituyó, está hablando de Jesucristo. La palabra constituyó en realidad significa él mismo llamó, ¿verdad?, al ministerio. ¿Dónde encontramos esto? Que Jesucristo llamara, ¿verdad? En el sentido de que llamó a los hombres. Bien, esto lo tenemos, uno de los pasajes, entre otros, ahí lo tenemos, Lucas 6:13, que dice: y cuando era de día, atención, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que el apóstol Pablo se está refiriendo a este pasaje concreto que en los diferentes evangelios se recoge de diferente manera. Lucas lo menciona de golpe, pero vemos en los demás que les va llamando uno por uno, ¿verdad? Así que lo que quiere dejar claro es que el Señor Jesucristo escogió a 12 hombres para fundar su iglesia. Y no hay nadie que pueda decirme que Dios escogió a ninguna mujer para el ministerio. Como vamos a ver, sí estableció Dios otro ministerio para la mujer. Y, por cierto, les digo, importantísimo, ¿verdad? Importantísimo. Así que aquí tenemos este pasaje que nos indica que Jesucristo llamó a los hombres. La tercera cita que tenemos es 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 al 38, que dice: pues Dios no es Dios de confusión, atención, muy importante, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Después vamos a hablar de esto que dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Fíjese bien lo fuerte que habla en este sentido el apóstol Pablo. Claro, aquí surgen ya las interpretaciones de unos y de otros. Sí, es que el apóstol Pablo dijo esto porque había mucho desorden en la iglesia y las mujeres hablaban y las mujeres por aquí. Sí, es verdad que había desórdenes en la iglesia de Corintios. Lo vemos porque el pecado estaba involucrado hasta arriba, la iglesia, y tiene que poner orden. Y en este caso, pues sucede que sí, había desorden, pero Pablo quiere establecer lo que dice. Por eso dice que si alguno se cree profeta o espiritual,
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor en cuanto al comportamiento de la mujer. Ahora, por otro lado, también debemos decir, bueno, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Quiere decir que la mujer no puede decir ni mu? No es eso. Lo que está hablando es en el sentido de autoridad. Digamos que la mujer levantaba la voz más que el debido y trataría de dominar, ¿verdad? Es lo que yo entiendo en este pasaje. No que no pueda hablar, no que no pueda orar. En fin, hay diferentes interpretaciones, pero yo tengo claro que no se refiere a que la mujer no pueda hablar, sino más bien en asuntos de discusión, de problemas, etcétera, para que haya orden en la iglesia del Señor. Por otro lado, debo decir que en 1 Corintios capítulo 11, versículo 5, habla ahí de mujeres que oraban y profetizaban. Así que no está hablando en el sentido de silencio absoluto, sino más bien en el sentido de autoridad, ¿verdad? De problemas que había. Pero vamos al siguiente pasaje de la Biblia para poder comprender bien y luego iremos al Antiguo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 15 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Nota esta palabra. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bien, después, más adelante, acerca del versículo 15, hablaremos porque está hablando de una administración de la mujer o de las ancianas hacia no solamente los hijos, sino hacia las mujeres. Y es muy interesante esto. Pero antes pongan atención, porque aquí Pablo está dejando cosas muy claras de por qué la mujer no puede obtener dominio. Por eso la mujer no puede ser pastor. Porque en el momento que ejerza dominio sobre el hombre, ya no hay posibilidad. Tiene que estar debajo. Es decir, si el hombre le manda, el ministerio, el esposo, entonces puede ejercer ciertas actividades. Pero si no, no puede porque no puede estar por encima. Y el apóstol Pablo lo está explicando con muchísima claridad. Una hermana decía: ya, pero si mi esposo me manda a ser pastor, entonces está bajo autoridad. No, porque el ser pastor es tomar dominio sobre el varón, y eso es lo que la palabra del Señor quiere dejar claro que no se puede. Así que cuando está hablando aquí que la mujer esté sujeta, ¿verdad?, al hombre, y también hemos leído en Corintios conforme lo dice la ley, y quisiera que pongan muchísima atención al siguiente pasaje que vamos a tratar de explicar con detalle, porque la Biblia lo deja claro. Aquí está diciendo Pablo: Adán no fue engañado, y que fue formado el primero, ¿verdad? Y que la mujer fue engañada, incurrió en transgresión. Está estableciendo un orden que establece Dios en el Antiguo Testamento. Importantísimo. Para ello vamos a ir a verlo a Génesis capítulo 3, versículo 15 al 21, porque aquí está la clave. Quiero que entiendan, por favor, atención, porque siempre me encuentro con la misma excusa, que el Antiguo Testamento como que no vale el Nuevo. No, erróneo totalmente. Ahí estamos viendo que Pablo está citando el Antiguo Testamento, y es este pasaje. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo, atención aquí por favor, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Muy importante, por favor. Aquí hay un establecimiento que es lo que Pablo nos trata de decir en Timoteo. Las cosas tienen que permanecer tal como fue en el principio. ¿Y qué es lo que sucedió en el principio? Dios maldijo, atención, a la serpiente, a la mujer y al hombre. Dios maldijo por causa del pecado. Entonces eso no se puede cambiar, tiene que permanecer así, aún dentro de la iglesia, porque hasta que la iglesia no sea quitada del medio y nos vayamos con el Señor, y todos tendremos, tanto la mujer como el hombre, cuerpos glorificados, no hay diferencia, no habrá diferencia, pero mientras que estamos en la tierra sí, aun cuando hemos sido salvos. Entonces lo que aquí está diciendo es, oye, a la serpiente, pues hay un castigo que se dijo que se iba a arrastrar en el polvo de la tierra. Y así ha sido, hasta ahora, ¿no? Porque la serpiente dicen que no se arrastraba por la tierra en el huerto del Edén, sino que andaba en alto, vertical. Y dicen que era uno de los animales más preciosos que Dios había creado. A partir de la maldición, entonces la serpiente tiene que estar sobre el polvo de la tierra. Permanece así, no ha cambiado. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, ¿verdad? Y eso sigue así. Eso sigue así todavía, ¿verdad? No ha cambiado. Y luego habla en cuanto a la autoridad, aquí está, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí está la autoridad que Pablo está diciendo en Timoteo, ¿verdad? Que no permite el dominio por causa de que cada uno obtiene su culpa, su maldición por el pecado. Igualmente el hombre. El hombre tiene que ganar el pan con el trabajo, ¿verdad? Y habla del esfuerzo. No ha cambiado. Todo permanece igual. Así que lo que Pablo está diciendo, tal como estaba establecido por Dios en el principio, así debe permanecer. Bendecido sea el nombre de Jesús. Es muy importante de que no seamos rebeldes. Atención, que no seamos rebeldes a la palabra de Dios, sino que estamos sometidos. Y claro, es verdad que yo he escuchado a varios hermanos y hermanas que han dicho, pero es que la mujer predica mejor. Pero es que no se trata de quién predica mejor o peor. Se trata de lo que Dios dice. Es decir, no podemos nunca buscar una justificación para desobedecer y contradecir a lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios es clara. Vamos al siguiente pasaje. El ministerio de la mujer. Tito capítulo 2. Y versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Atención, la palabra maestras. Que enseñen a las mujeres, atención aquí también, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por favor, escuche. Esto es un ministerio tremendo, que lo tiene que ejercer, atención, porque está hablando de ancianas, se entiende que son mujeres de Dios, esposas de pastores o ancianos. Entonces, está hablando de un ministerio. Está hablando que enseñen, primero con su ejemplo, claro que sí, pero con la palabra de Dios también. Aquí está hablando de la palabra enseñar. Y una mujer, si no se le autoriza, pues claro, entonces, o no se le permite, no podría enseñar ni hacer reuniones con las mujeres, lo cual yo entiendo que aquí está clarísimo que se puede hacer sin ningún problema, porque está hablando de enseñar, ¿verdad?
a las mujeres jóvenes, y bueno, y también, porque lo vemos también en otros pasajes de la Biblia, que las mujeres también tienen para enseñar a los niños, por ejemplo, la escuela dominical. Esto es muy interesante y súper necesario. Así que la mujer sí tiene actividad. Una actividad importantísima, porque aquí está hablando de una enseñanza. Y fíjese bien la importancia que tiene el ministerio de la mujer en este sentido, que habla para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, si ellas enseñan bien a las jóvenes, entonces va a haber bendición, porque estas jóvenes van a servir al Señor, van a estar sujetas con sus maridos en unidad, y realmente va a repercutir en una bendición para la iglesia. Así que las mujeres enseñen a las mujeres, ¿verdad? Como está escrito. Ahora, también quiero decir que si bajo autoridad el esposo que es pastor le manda a su mujer dar una palabra, en la iglesia tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque ahí la mujer no toma autoridad. Yo nunca lo he hecho en mi iglesia, pero entiendo que no está mal, no pasa nada. Si un pastor, el esposo le dice, ayúdame en esto o en aquello, porque el que tiene la autoridad es el varón. Si el varón le manda a la mujer una colaboración a su esposa, no hay que asustarse tampoco, ¿verdad? Así que la mujer puede hacer muchas cosas dentro del orden de Dios, dentro del sometimiento a lo que Dios establece, porque también la palabra de Dios dice que la mujer es coheredera con el hombre. Esto significa que va a recibir la misma recompensa que el hombre. ¿Me explico? Muy interesante esto. Pero lo que está claro es que la mujer no puede ejercer el pastorado porque es ejercer autoridad sobre el varón, algo que la palabra de Dios no lo permite. Ahora, el feminismo con esto nos puede matar, puede venir y tratar de matarnos, porque ellos quieren imponer aún en la iglesia lo que ellos quieren. Y hay muchos hermanos y hermanas que son feministas y están metiendo muchas cosas en la iglesia que no debe estar. Vamos al siguiente pasaje. Aquí tenemos otro pasaje interesante en Filipenses capítulo 4. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, aquí está hablando acerca de dos mujeres que fueron dos guerreras, ¿verdad? Pero está hablando que lucharon para trabajar para Dios juntamente con Pablo, pero no está hablando acerca de un ministerio pastoral, sino que lucharon, ¿verdad? Pues para fundar la iglesia, para seguramente predicar por las calles, porque una mujer sí puede ir y predicar a todo el mundo en la calle. Si la iglesia sale, puede testificar, ¿verdad? Es decir, hay cosas que no hay ningún problema de poderlas hacer. El testificar, por ejemplo. Y aquí se trata que estas dos mujeres lucharon, ¿verdad? Para levantar la iglesia del Señor juntamente con otros, como dice también, con Clemente y los demás colaboradores. Así que se entiende que era un grupo que eran importantes y que entre ellos Euodia y Asintique, que se entiende que había un problema entre ellas, ¿verdad?, de discordia, y el apóstol Pablo las exhorta a que sean de un mismo sentir, pero reconoce que lucharon con él. Así que evidentemente vemos que la mujer está activa dentro del orden de Dios, sometida a lo que Dios establece, está activa y que trabajan juntamente con él. Amén. Es muy interesante. Muy bien, ahora vamos a entrar si en el Antiguo Testamento hubo estas excepciones que yo he dicho antes que había, como lo ha sido con Kathy Kudman y posiblemente con algunas otras mujeres que yo no conozca. Y sí las hubo. Ahora, quiero que entiendan que son excepciones. Esto no significa que es una regla para todo el mundo,
sino que en un momento en el cual no hay un hombre adecuado, Dios utiliza a una mujer porque no va a permitir que las piedras hablen. Pero no es la excepción, no. Esto no significa de forma general. De forma general, lo que hemos leído antes, que Dios ha establecido en la enseñanza a las jóvenes en diferentes actividades. Es decir, que la mujer puede ejercer bajo autoridad delegada en aquello que se necesite en la obra. Amén. Muy bien, pues aquí encontramos en Jueces capítulo 4 que dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Note bien, aquí hay una excepción total, ¿verdad? Porque, bueno, está mencionando a su esposo. Evidentemente, Dios había un orden establecido. Entonces, una vez que el esposo autoriza, sin duda alguna, entonces ella ejercita el llamado de Dios, porque aquí sí que Dios la llamó, hubo un llamado. Así que Débora ejerció como juez, porque no había otro. Eran tiempos difíciles en aquel entonces, donde Israel estaba recién llegado de Egipto y se apartaban del Señor, sirvieron a los Baales y, en fin, muchísimas cosas. Entonces esta mujer, que era profetisa, parece ser que andaba en la presencia del Señor y Dios la utilizó, ¿verdad? Porque Dios puede hacer una excepción, pero eso no significa que Dios se sobrepasó el orden. Y tanto es así, tiene que hacer una guerra contra los enemigos, entonces no es ella la que va adelante, sino que es el varón, el hombre, y usted lo puede leer en el capítulo 4 de Jueces, el que toma la iniciativa, porque Dios manda y dice, ¿por medio de quién? Y dice, por medio de fulano, no recuerdo ahora mismo el nombre. Así que Dios no se sobrepasó en lo que él había mandado. Esta mujer estaba sujeta y bajo la sujeción de su marido ejerció en este momento en el cual Israel, en el sentido espiritual, era un completo desastre. Bien, la siguiente mujer que tenemos es a Hulda. Hulda era una profetisa, y aquí lo tenemos, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14 al 17. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Adbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Titba, hijo de Archas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y habitaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar, sobre los que en él moran, todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Así que Hulda fue también una mujer utilizada en un tiempo en que Israel estaba perdido, ¿verdad? Dios había levantado al rey Josías, que fue uno de los mejores reyes, y estaba restableciendo la ley de nuevo. Así que Israel estaba perdido, Judá estaba perdido, y Dios levanta a esta mujer para profetizar. Hay otras mujeres que también profetizaron, como Miriam, mujeres muy utilizadas, ¿verdad? Como Ana, Esther y tantas que podemos ver que fueron utilizadas. Y siempre en el orden del Señor. Así que quiero que entiendan que el Nuevo Testamento, juntamente con el Antiguo, deja claro que la mujer no puede tomar autoridad. Amén. Que estas mujeres fueron una excepción en un momento complicado y difícil, sí. Pero que donde haya un hombre que pueda ser utilizado por Dios y que ande en consagración, pues la palabra de Dios manda que así debe ser. Y que las mujeres deben colaborar en el ministerio bajo la autoridad que Dios ha establecido. Ahora,
hermanos, amigos, nosotros no nos dirigimos por el feminismo, que lo reprendo en el nombre de Jesús, ese feminismo diabólico. Nosotros nos sometemos a la palabra del Señor. Esto no se trata que la mujer sea más grande ni el hombre tampoco, porque la palabra de Dios dice que somos exactamente iguales y que no hay diferencia y que Dios no hace excepción de personas. Pero como consecuencia de algunas actitudes y porque Dios nos explicará lo que Él, cuando llegue su momento, nos explicará adecuadamente, pues está establecido así. Y yo no puedo decir, no, es que esto está mal, hay que cambiarlo, porque Dios lo hizo mal. No, Dios no lo ha hecho mal, Dios lo ha hecho todo perfecto. Y yo no soy quien para juzgar a Dios, es decir, que esto lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Y termino diciendo que algunos tratan de marear la perdiz, tratando y sacando del contexto y que si los originales... Mire, yo soy un amante de buscar el original, pero no para liar la madeja, ni para decir mentiras, perdónenme que me enfade, ni falsedades que muchos se inventan y que no merece la pena a veces ni discutir, porque son aberraciones los que algunos dicen, y eso sí que me enfada. Eso me enfada. Así que allá cada uno con su conciencia, que Dios lo bendiga. Yo digo, yo respeto. Hay una mujer que es pastor, yo respeto. No voy a ir donde ella a decirle, oiga, usted no puede predicar. Que haga lo que ella sienta. Yo en mi iglesia no predica y ya está. No tengo que estar juzgando a nadie. Y si yo voy y me siento y escucho, tampoco pasa nada. Porque algunos se espantan, ¿verdad? Y tampoco está bien de que porque uno vaya a predicar a una iglesia donde predican las mujeres, si le invitan al hombre, no pasa nada. ¿Por qué no puede ir? Lo importante es que él crea en la doctrina y respete a los demás. Porque en el asunto que hoy día hay muchas misiones importantes, pues que lo tienen como asambleas de Dios y otras. Ahora, dentro de las propias asambleas, pues hay gente que no cree en el misterio de mujer y otros sí. Pues oiga, se respeta todo, ¿no les parece? Se respeta todo. Porque cada uno dará cuentas de sí mismo. Pero no podemos andar condenando a la gente, ¿verdad? Porque Dios tomará cuenta de cada uno. Y cuando estemos al cielo, pues mira, Dios le dirá, mujer, tú lo hiciste porque contigo hice una excepción. Y el otro dirá, a ti te condeno porque tú no lo hiciste por excepción, ¿verdad? Sino que lo hiciste porque tú quisiste. En fin, Dios juzgará todo en su momento. Amén. Que Dios le bendiga. Espero que te haya gustado y que hayas entendido bien lo que la palabra del Señor nos dice. Que Dios os bendiga. Un abrazo.